Continuamos de inmediato, José La Luz. Bueno, yo quiero invitarlos a todos, después de agradecerles la audiencia, a darle seguimiento a lo que está pasando en México. México es un país que se está desangrando entre la corrupción y la violencia del narcotráfico. Y ha sido dirigido, ustedes saben, desde la posguerra mundial de 1945 ha sido dirigido por dos partidos, ¿no? Pero básicamente por el PRI, aunque los gobiernos de Felipe Calderón y de, ¿cómo se llama? El vaquero. Vaina Fox. Vicente Fox. Con esas dos excepciones de 12 años de Vicente Fox y de Felipe Calderón, después volvió ahora el PRI con Enrique Peña Nieto, pero eso va a cambiar el próximo 1 de julio cuando se celebren las elecciones en México, porque según un promedio de todas las encuestas que se han realizado desde que empezó la campaña el año pasado, López Obrador le lleva el doble a el del PRI, que es José Antonio Meade, y a Ricardo Anaya, el del PAN, está en empate con el promedio de las encuestas, con 18 puntos y pico cada uno. Y el promedio de las 25 encuestas oficiales que se han publicado le da a Andrés Manuel López Obrador del movimiento Morena, le dan un 31%. Y eso indica que López Obrador no tiene competencia, aunque Ricardo Anaya, el del PAN, que ligeramente en las encuestas individuales está por encima del candidato oficialista del PRI. O sea, el candidato oficialista está en tercer lugar, señores, en México. Wow. Y él está planteando una alianza, un frente anti-López Obrador. Recuerden que yo le dije aquí hace aproximadamente un mes que la serie de El Chapo potencializó a López Obrador. Porque en la serie del Chapo se ve cómo el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón se asocian con los carteles de la droga para que López Obrador no pase. Para que López Obrador no pase. Y se ve cómo lo intentan comprar y sobornar y el tipo resiste todos los sobornos. Y por eso el pueblo se ha volcado en la calle a apoyar a López Obrador. Entonces López Obrador, yo lo sigo en su cuenta de Twitter, es un tipo súper simpático y él tiene un lema: ni chavista ni trumpista. Porque la campaña, los corruptos de los gobiernos mexicanos que hacen asociación con el narcotráfico lo quieren tachar de chavista, que fue lo mismo que le hicieron en la campaña anterior, que lo tildaron de chavista para que la gente le cogiera miedo. Y las elecciones son el 1 de junio. Y si no lo matan, si la mafia y los carteles de la droga no lo matan, entonces vamos a tener a una propuesta política electoral distinta en México. Este tipo me parece responsable. Es muy emocional, pero me parece un líder responsable. Y yo estoy deseoso de que gane las elecciones para ver qué pasa con México, un pueblo tan lindo, tan rico. México debería estar entre las primeras 10 economías del planeta, sin duda, pero con una visión de líderes subdesarrollados, mentalmente hablando, que han impedido que ese país salga a camino y que hoy es un país que tiene ribete de inviabilidad, porque en México no hay garantía de nada. Ahora mismo los carteles tienen prácticamente una guerra civil con el gobierno federal mexicano. Y parece ser que Andrés Manuel López Obrador va a ganar las elecciones en México, repito, si no le pasa lo que le pasó a Donaldo Colosio a principios de los 90, que lo mataron en un mitin. Por otro lado, yo quería decir completar algo del tema de China. Yo pienso que la decisión es correcta, pero tiene muchos riesgos. Y yo escuchaba a Charlie esta mañana hablar de los esfuerzos que se habían hecho para
cambiar, hacer el switch de Taiwán a China. Sin embargo, yo pienso que una decisión tan importante se debió discutir y negociar. Yo también soy miembro de ese grupo dominico-chino que Charlie cita. Yo estoy miembro de ese grupo en el Congreso. Y yo no tenía información de que eso se estaba discutiendo. Y una discusión, una decisión que va a implicar tantos riesgos para la República Dominicana, yo creo que debió someterse a un proceso de discusión para ver los pros y los contras. Lo más probable se hizo, pero se hizo secretamente. Y yo no veo la necesidad de que haga secretamente si lo que estamos hablando es de cambiar las relaciones de Taiwán con China en función de una serie de variables que están ahí sobre la mesa. Yo no entiendo por qué eso debía ser secreto. No entiendo. Y antes de medir el impacto, de ver los riesgos que yo considero que puede tener esa relación. Dile eso a Charlie, yo, que fue el que hizo la relación. Yo lo escuché hablando, pero yo le decía que yo también soy miembro de esa comisión. De China Najayo. Pero lo que yo realmente no entiendo, ¿por qué se manejó de una manera tan secreta eso? ¿Por qué se presentó así? Sin embargo, yo quiero, para las personas que me hacen el favor de seguir lo que nosotros escribimos y que nosotros decimos, yo quiero leer unos párrafos de los fundamentos del liderazgo responsable, donde nosotros explicamos por qué esto es importante, por qué es delicado y por qué tiene mucho riesgo. Las relaciones de la República Dominicana con Taiwán surgen en el año de 1946, inmediatamente termina la guerra de ellos allá en China. ¿Por qué? En el 49. En el 46 eran las relaciones, porque las relaciones venían con Chiang Kai-shek desde que ellos estaban en Beijing. Tú hablaste ya y tuviste tu tiempo, déjame hablar mía. Si tú quieres, yo te dejo esta silla y me paro. Bueno, entonces lo que quiero decir es que nosotros, la dictadura de Trujillo, es que hace las relaciones con Taiwán. Son unas relaciones de la dictadura, del pensamiento conservador, porque así siempre fue. Lo que pasa es que ahora el paradigma no es ideológico, es económico. Exacto. De 1990 para acá. Y oigan esto, para que ustedes vean los riesgos que tiene esa decisión que se ha tomado y las oportunidades también. En la página 14 de Liderazgo Responsable dice, la gran oportunidad que ofrece la paz mundial. Con la finalización de la Guerra Fría, el mundo cambió. Menos de un mes después de la caída del muro de Berlín, los presidentes de Estados Unidos y Rusia celebraron una cumbre en la isla de Malta para anunciar el nuevo paradigma basado en el conocimiento, la paz y la economía. Podemos tener en cuenta que una paz duradera nos lleve a una era de cooperación de larga duración, dijo Mikhail Gorbachev. El mundo está saliendo de una época para entrar en otra. Estamos en el principio de un largo camino hacia una era pacífica y duradera, dijo George Bush por parte de Estados Unidos. Ambos líderes garantizaron la paz al mundo, legitimaron las resoluciones 3378 y 3384 de Naciones Unidas como base del cumplimiento de los derechos humanos de tercera generación. Esto fue una apuesta por el liderazgo responsable que se ha mantenido hasta ahora. A partir de entonces, la ONU se fortaleció. Su personal pasó de 11.000 a 75.000 miembros y su rol por la paz se amplió de las disputas entre países a conflictos internos de guerra civil, étnicos, interraciales. En 1990 se celebró la Conferencia de la Mujer en Beijing, que puso los derechos de género en toda la agenda mundial. Y 7 años después, la Conferencia de Kioto generó una sensibilidad sin precedentes por el respeto al medio ambiente. 3 años más tarde se fijaron los objetivos del milenio, un compromiso de 189 países para enfrentar los 8 problemas principales de la humanidad. Toda esta agenda es propia de un paradigma de paz internacional. En ese contexto auspiciador para nuestro futuro pudiera cambiar, de repente si el mundo entra nuevamente en un ambiente de Guerra Fría. De hecho, en el siglo pasado vivimos 55 años en guerra y durante ese tiempo las potencias mundiales en su afán de triunfo se aliaban con los poderes fundacionales en nuestros países y estimulaban, protegían y justificaban regímenes dictatoriales
conspiraban contra gobiernos legítimamente establecidos, como ocurrió en nuestro país con el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Sin embargo, una vez terminó la guerra, las grandes potencias revisan y adaptan sus prioridades en función de la dinámica económica. Y a partir de la caída del muro de Berlín, la agenda mundial pasó de ser política y militar, a ser económica, a ser comercial. Y hoy esas mismas potencias que controlaban nuestros gobiernos y nuestros territorios están conquistando nuestra economía. Pongan atención a esto, Están conquistando nuestra economía e imponiéndonos su cultura. Ese proceso no es en principio ni malo ni bueno, ya que tiene aspectos positivos y negativos para nosotros. Por lo que debemos estar preparados para tomar y aprovechar lo bueno y rechazar lo malo. Nuestro país quizá no se ha dado cuenta de que las principales legislaciones en materia económica por la transparencia y contra la corrupción son importadas. Todas nos han llegado después de la caída del muro de Berlín y de la imposición del nuevo esquema económico surgido de la posguerra. Casi termino, Julio. En 1989, las agencias de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el liderazgo económico norteamericano se reunió en la capital estadounidense y aprobó lo que se conoce como Consenso de Washington, un programa de recuperación económica que incluye 10 recomendaciones de reforma para los países del entorno. Esas recomendaciones fueron disciplina fiscal, eliminación del subsidio, reforma tributaria, liberación de la tasa de cambio, liberación de los tipos de interés, eliminación de barreras a la inversión extranjera, liberalización del comercio, desregulación de mercado para favorecer la competencia, supervisión prudente de mercado financiero, protección al consumidor y privatización de las empresas estatales. La estrategia preparó el terreno para la conquista norteamericana de nuestros mercados sin que nuestros políticos se dieran cuenta. Luego vinieron los esquemas de libre comercio por parte de Estados Unidos, el NAFTA con México y Canadá, el DERECAFTA con Centroamérica y República Dominicana, así como el de USA-Chile, USA-Perú y USA-Colombia. ¿Qué yo quiero decir con esto que escribimos aquí en el 2014? Estados Unidos tiene 28 años desde el 90 preparando este mercado, desde el punto de vista legal para controlarlo. ¿Estados Unidos le preparó este mercado a China? Esa es la primera preocupación mía. Porque yo estoy diciéndole al país, aquí y ahora, que todas las leyes para regular el mercado en República Dominicana, las tengo todas en esta investigación. La forma como fueron llegando al país y quién las promovió. La mayoría son promovidas por la Embajada Norteamericana y la Cámara Americana de Comercio. Entonces Estados Unidos le preparó este mercado, se lo organizó institucionalmente para que China lo coja. Esa es mi primera preocupación. La pongo ahí. Segundo, en la coyuntura donde esta decisión se toma, con la que yo estoy de acuerdo por mi origen peledeísta, por mi principio peledeísta. Y dije ayer que el nombre del Partido de la Liberación Dominicana está vinculado a la Revolución China. Ahora, es la coyuntura actual cuando el esquema pasó de ideológico a económico. Tomar la decisión, esa es otra preocupación que tengo. Y la última reflexión que hago es lo siguiente. Oigan esto, Dije ayer que Danilo, un presidente de reelección, no se atreve a hacerle ese desafío a Estados Unidos. Eso Danilo lo está haciendo porque no piensa reelegirse. Ni piensa ni puede. Ahora, dentro de las reacciones que Estados Unidos pueda tomar, no solamente van a estar las de cortes comerciales y económicos. Eso puede traer un cambio con el tema de Odebrecht. Escriban lo que le estoy diciendo ahora, Esa reacción de Estados Unidos puede traer un cambio de actitud, a menos que la República Dominicana ya tenga prevista la forma de compensar a Estados Unidos. Porque recuérdense que Donald Trump le declaró la guerra comercial a China y nosotros estamos aliándonos con el enemigo comercial del presidente norteamericano, no del establishment, porque Donald Trump es un presidente atípico. Cambio fuera.